Hola, hola, sean bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de la reacción al video México lindo y querido, así que no se lo pueden perder. Vengan conmigo, estamos comenzando right now. Y bueno, estamos comenzando con la reacción. En el otro video nos quedamos en el número 11, así que ahora vamos a comenzar en el número 12 y vamos a llegar hasta el 16. Estaba viendo que este video es súper largo, tiene 26 minutos y es demasiado. Así que vamos a llegar hasta el número 16 y paramos el video. Ya no vamos a hacer tercera parte porque es que de verdad tiene muchos capítulos. Vamos a llegar hasta el número 16. Vamos a ver lo hermoso que es México. Espero que lo disfruten. Espero que dejen lindos comentarios. Y por favor denle cariño. Denle cariño. En estos últimos días de este año a mi canalcito de YouTube. Que estoy muy feliz. Ya voy a cumplir casi un año. Aunque no he llegado a los 1000 suscriptores, creo que es un honor estar aquí en esta comunidad y estoy muy feliz. Aunque no haya cumplido todos mis objetivos aquí, voy poco a poco y sé que lo voy a lograr. Así que vamos a disfrutar este video. Más importante del sur. Número 12. Tesoros coloniales. Sin duda México está lleno de tesoros coloniales en todos sus rincones, con grandes atractivos e historias. Entre ellos podemos mencionar a San Miguel de Allende, considerada una de las ciudades más bellas de México, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su aporte a la arquitectura barroca y a sus monumentos llenos de historia. También tenemos a Puebla, considerada como el centro religioso por excelencia de México. Su belleza arquitectónica ha hecho que esta ciudad sea también conocida como el relicario de América, y sus espectaculares monumentos y construcciones coloniales de la época virreinal la llevaron a recibir el nombramiento de Ciudad Patrimonio en 1987. A orillas de Puebla encontramos el pueblo mágico de Cholula, que fue construido sobre los cimientos de una urbe prehispánica. La imagen icónica de este pueblo mágico es la Iglesia de los Remedios, que domina el paisaje desde lo más alto de lo que fue la Gran Pirámide prehispánica. Pero en la actualidad, México posee 132 pueblos mágicos. Entre ellos podemos mencionar a Taxco Guerrero, centro platero de México, Real del 14 en San Luis Potosí, Centro Minero, San Sebastián Bernal en Querétaro, ubicado en la Ruta del Arte y del Vino, famoso por la Peña del Bernal, conocida como el tercer monolito más grande del mundo, y El Oro, antigua gloria minera del Estado de México. Número 13. La economía de México. Así como la economía en la época colonial se basaba en la minería, el México del siglo XX se ha basado en gran medida en la economía petrolera. La industria manufacturera creció rápidamente a partir de la década de los 40 gracias a la industria petrolera, especialmente la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey y otras 11 ciudades cercanas a la frontera con los Estados Unidos. En la actualidad, la economía de México está diversificada e incluye industrias de alta tecnología, producción petrolera, explotación de minerales y manufactura. México es la séptima potencia agrícola mundial. El sector aeroespacial ha crecido considerablemente gracias al desarrollo de un clúster en Querétaro. México también es uno de los 10 mayores productores de automóviles del mundo. El sector de la construcción es dinámico debido a importantes inversiones inmobiliarias. Los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge. Número 14. Monterrey. Un ejemplo del desarrollo industrial en México, es la tercera ciudad más grande del país, el segundo centro industrial y capital de Nuevo León. Monterrey es un escaparate dinámico del México contemporáneo y llamada la capital industrial de México. El entorno de la ciudad también es de gran belleza natural, rodeada de picos escarpados. El Cerro de la Silla domina el paisaje, pero lo que más destaca de Monterrey es la abundancia de arquitectura moderna y la atrevida expansión urbana que brota por doquier. Durante los últimos 40 años, la población de Monterrey creció un 300% y su superficie lo hizo en un 900%. Su área metropolitana cuenta con unos suburbios en expansión, como San Pedro Garza, considerado el municipio más rico de México y de América Latina. La ciudad está llena de gigantescos centros comerciales y grandes desarrollos inmobiliarios, como la Torre Obispado, el edificio más alto de Latinoamérica. Además, la ciudad cuenta con algunas de las instituciones educativas más importantes
importantes de México. Número 15. El turismo en México. México es el país más visitado de América Latina, contando con increíbles lugares, pero el más visitado de ellos es Cancún. El desarrollo de Cancún y de otros centros turísticos ha supuesto un profundo cambio en la costa oriental de la península de Yucatán. Conocida ahora como la Riviera Maya, es un importante destino turístico y es fácil saber por qué. Además de las idílicas playas de arena y aguas cálidas, la costa cuenta con las magníficas formaciones coralinas del gran arrecife mesoamericano, la segunda barrera de coral más larga del mundo. Antes de 1970, Cancún era poco más que una isla de arena blanca, pero el gobierno decidió convertirlo en un centro turístico. Desde entonces, la población se ha disparado hasta cientos de miles y más de 12 millones de visitantes que acuden cada año a disfrutar de las playas de arena blanca en esta estrecha isla en forma de L, de 23 kilómetros, conectada al continente por 2 puentes. Qué cosa más linda. Número 16. La península de Yucatán. Esta península tropical es el hogar de algunos de los mejores yacimientos arqueológicos de las Américas. Entre ellos se encuentran las sensacionales Chichén Itzá, Uxmal, así como muchos sitios menos conocidos como Cobá y Tulum, espectacularmente situado en un acantilado con vistas al Caribe. El interior de la península es selvático, parte del cual se conserva en su estado natural, con algunas maravillas naturales como la reserva de la biosfera de Siancá y la laguna de Bacalar, mientras que la Riviera Maya, en la costa este, cuenta con algunas de las mejores islas de México, como las islas de Cozumel e Islas Mujeres. También en la península se pueden contemplar la atractiva arquitectura colonial española en las iglesias franciscanas de varias ciudades de la península, como en Campeche, Valladolid, y Mérida. Mérida, una ciudad importante durante la época colonial española, volvió a destacar a principios del siglo XX, cuando experimentó un auge económico basado en la venta de enequén cultivado en la zona para la fabricación de cuerdas. Esta prosperidad se refleja en sus grandes mansiones, plazas, parques y monumentos. Número 17. Bueno, ya como les dije, vamos a dejar este video hasta aquí. Sé que este video va a ser un poco, bueno, muy corto, pero es que el video original está muy largo y también no quiero aburrirlo tampoco. Aunque nada de México aburre, ustedes deben imaginar que yo estoy muy emocionada de haber reaccionado a estos videos que he hecho de México y seguiré reaccionando. Me dieron una sugerencia de reaccionar a México Nevado y tengo que buscar ese video en YouTube y será el próximo video que haré. Así que muchas gracias por ver este pequeñito video, que es la segunda parte del otro que sí es más largo. Así que espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Y es verdad que México es un país muy hermoso y tiene muchas curiosidades y tiene muchas cosas muy lindas. Muchas gracias por ver.